La conspiración de la crisis, es el momento. Yo sé que ustedes están ya cansadísimos, agotados prácticamente de oír hablar, escuchar cosas en torno a la crisis. ¿Qué podemos ofrecerles nosotros como un plus? Un plus que quizá cause más terror, más incomprensión, más alucine. Pues podemos andar un poco en algunos elementos que podíamos enmarcar dentro del mundo del pensamiento diferente, heterodoxo. Pero muchas veces las cosas de este tipo de pensamiento acaban traduciéndose en las portadas de los grandes periódicos. Solo hace falta aguardar un tiempo y darse cuenta de que historias que parecían de ciencia ficción se convierten en verdad. Les pido un favor. Escuchen muy atentamente, en este breve espacio de tiempo, la historia que viene a contarles Santiago Camacho. La conspiración de la crisis. ¿Estaba escrito? ¿Algunos lo sabían? ¿Algunos lo planificaron? Pues yo me resistí a creerlo, Iker, pero revisando unos papeles para un libro que estoy haciendo, unos papeles antiguos, me encontré con algo que me ha sorprendido muchísimo. Situémonos en enero del año 2000. No habían caído las Torres Gemelas, había prosperidad, nadie imaginaba que algo muy parecido al crack del 29 se acercaba a toda velocidad apenas 8 años después. Pues en esa fecha se convocaba por parte del CFR, un club muy exclusivo de gente muy poderosa en Estados Unidos, lo que ellos denominaban un juego de guerra. En aquellas invitaciones las recibieron 75 personas, no 75 personas cualquiera, 75 personas que eran secretarios, antiguos secretarios del Tesoro, antiguos ministros, políticos, financieros importantes, capitanes de la industria, gente muy importante de los Estados Unidos. ¿Y a qué les invitaban? Les invitaban a jugar. El juego consistía en ir a la suntuosa mansión que tiene el CFR en Manhattan y allí se dividirían en 4 equipos. Cada uno de estos equipos controlaría, digámoslo así, una parte del país. Unos las fuerzas de seguridad, otros el mercado de valores, otros el Ministerio de Hacienda, y un mando central, un control central, les iba a poner en un escenario de crisis. Les iba a ir dando rápidamente noticias y ellos tenían que reaccionar. Tenían que ver cómo no solamente sacar al país de aquello, sino obtener beneficio. Lo increíble es que los inputs, las noticias con las que se les alimentaban, parecen calcadas de lo que pasó más tarde en el futuro. Hundimiento del mercado de derivados, hundimiento de la bolsa, subida del petróleo, subida del paro, crisis de las hipotecas. Todo eso formaba parte de esa simulación del año 2000. Incluso hechos políticos, como el conflicto de Ucrania, ya se les planteaban a estas personas para que lo manejasen y para que formase parte de sus cábalas. Se hizo un largo informe que luego quedó expuesto en otra reunión de este grupo, y a mí lo que más me llama la atención de ese informe no es solamente todos estos datos curiosos que hemos puesto, sino que nadie planteaba ni siquiera la necesidad de buscar soluciones. Aquello no era un ejercicio para poner remedio a algo que parecía que se avecinaba, era un ejercicio para capear el temporal, para sacar beneficio de ello y desde luego no para evitarlo. Es más, leyendo entre líneas de ese informe, lo que pareciera que se buscaba una purga premeditada, tirar abajo un sistema que ya estaba decrépito y sustituirlo por algo nuevo. ¿Quién sabe si el tan cacareado nuevo orden mundial? Son palabras mayores, son documentos, año 2000, y se estaba realmente analizando o se estaba profetizando. Y si esto ha ocurrido con la crisis que se veía venir, ¿qué ocurrirá con el futuro? ¿Qué tienen planificado? ¿Quiénes son los poderosos? ¿Es una fantasía propia de los que no somos poderosos y creemos que siempre hay alguien manejando? ¿O es una verdad terrible que vamos conociendo solo en fracciones? Santi, creo que es el momento, ¿sabes qué? De convocar mesa de conspiración y debatir. Venga. Y es que de ser cierto el asunto es tan grave que merece la pena, y mucho creo yo, convocar a nuestra mesa de la conspiración, aunque también podría decirse de la contraconspiración. Me parece un muy buen matiz. ¿Por qué? Porque estos amigos están en contra de una conspiración global
que pretende prácticamente aniquilarnos. Bueno, eso me lo decía Jaime Garrido. Haigar, que está ahí con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Iker, y muchas gracias, no solo por traerme, sino por atreverte con esto, que es un hueso duro, y va a sorprender a muchos que nos escuchen. Pero llevamos unos cuantos huesos duros ya, ¿eh? Sí, sorprendentemente seguimos aquí vivos. Sí, y por mucho tiempo hay que contar cosas. Tú me decías eso. Conspiración, bien, el término que engloba a todos los que dudan, pero también podemos pensar en que la gran conspiración real es la que están haciendo con nosotros. Yo les pido, por favor, la máxima atención. Primero el Dabonazo. Ha contado Santi si esto estaba perfectamente diseñado, planificado. Hombre, como arquitecto puedo decirte que sé lo que es planificar, sé lo que es diseñar y sé lo que es dibujar los planos completos, de arriba a abajo, después de idearlo, de lo que es un proyecto para construir algo. Estos señores, por llamarle algo, psicópatas probablemente, sin humanidad seguro, han diseñado, proyectado, ideado lo que llaman el nuevo orden mundial, que parece y suena muy bonito en primera instancia, pero no es más que la esclavitud sofisticada, pero cada vez menos, de la población sí humana, es decir, de los que todavía tenemos humanidad y aún nos queda un rato. Eso es un aldabonazo. Vamos con otro. Maestro Enrique de Vicente, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Vamos allá. Bueno, yo diría de entrada que pensábamos que hemos salido de una crisis y que vamos hacia una lenta recuperación, pero resulta que hace unas semanas, a mediados de marzo, el Wall Street Journal ha publicado una encuesta entre los máximos expertos de las finanzas en la que estos se ponen de acuerdo en que el colapso económico final es inevitable en un 99,9% en este año de 2014. Es decir, que va a haber una quiebra del sistema y que solo lo salvaría un milagro. A mí eso me huele muy mal. ¿Por qué? Porque no se hacen afirmaciones de ese tipo si el derrumbe del edificio no estuviera ya programado. La clave es, ¿se podía planificar de qué lado cae el árbol podrido de nuestra civilización para levantar otro nuevo sobre su base? ¿Se puede demoler el edificio como de hecho hicieron para comenzar esta crisis? Porque esta crisis comenzó a todos los niveles el 11 de septiembre con la demolición de el World Trade Center, que significa el Centro Mundial de Finanzas. Eso fue lo que se derrumbó. El nuevo templo de Salomón, como se llamaba la Torre 7, que fue demolida, de el capitalismo, de las finanzas, ¿para qué? Para sustituirlo por ese nuevo orden mundial, que seguramente no va a tener su base, ni mucho menos en Estados Unidos, porque interesa que Estados Unidos caiga, como interesa que caigan los que llaman los bárbaros del norte, los países cerdos, los pigs, que son las cunas de la cultura. Nos están convirtiendo en esclavos, los bárbaros del norte. Y los amos, los que hay detrás de ellos. Miguel Ángel Ruiz, amigo, buenas noches. Muy buenas noches. Tú decías también que esta crisis... Había un concepto, y abrimos ya el debate, o más bien la mesa de relación, la mesa de amigos, la mesa de información, desde luego, heterodoxa, que no es fácil escuchar, y que seguro que aprendemos cosas. Tú decías que incluso este proceso de crisis, y esto me parece muy interesante, también había unas fuerzas, permitía el despertar también. Hombre, evidentemente, por ejemplo, un poco esta crisis que es en cierto sentido la consecución de unas políticas neoliberales, de unas políticas que buscan aumentar la distancia entre ricos y pobres, buscan hacer más ricos a los ricos, más pobres a los pobres. Nosotros en Europa llevamos muchos años viendo morir a nuestros hermanos en África, a una parte importante de la humanidad que en boca de muchos expertos piensan que toda muerte por inanición es un asesinato, ¿no? Y nosotros hemos vivido impasibles hasta que ese ataque neoliberal, que no es la primera vez que ocurre, que por ejemplo Argentina fue un laboratorio del FMI para implantar todas las políticas que ahora están ocurriendo, y es, como digo, es en torno a 2008-2009 cuando a nosotros, los países ricos, nos llega un poco este efecto de cómo son estas políticas, de cómo nosotros hemos tratado a otros países, y es cuando nosotros empezamos a concienciarnos, a despertar, a ver que la humanidad merece ser cuidada, etcétera, etcétera. Tiene un lado bueno en ese sentido. El problema es que ahora mismo, donde estamos, la única manera
que todo este círculo inmenso vuelva atrás es que se produzca una redistribución de riqueza. Eso lo más posible es que no ocurra porque los fondos buitres, quien tienen el poder efectivamente, esos financieros que son los que controlan a nuestros gobernantes, no lo van a permitir y como apuntaba Enrique, aquí el despertar posiblemente acabe siendo un tanto violento si seguimos como vamos. A mí, desde luego, una de las cosas que ha dicho Enrique me ha llamado mucho la atención, que una auténtica Biblia del mundo financiero como es el Wall Street Journal se esté convirtiendo en el vocero del apocalipsis, y no es solamente la única vez. Hace unos meses cogió mucha notoriedad un gráfico que llenó de alarma a muchos economistas, en lo cual expertos de esta publicación habían descubierto que los gráficos de la bolsa de los meses previos al crack del 29 eran absolutamente calcados a los que tenemos actualmente, y se atrevían a dar una fecha para el crack, se atrevían a situarlo en el mes de mayo de este año. Es decir, ya ese órgano extraoficial de lo que se cuece en Wall Street está dando demasiados avisos, y efectivamente suena y huele mucho a cosa preparada, a cosa programada, y a cosa que algunos ya están preparados para sacarle el beneficio que esperan que será a nuestra costa, evidentemente. Pero curiosamente, cuando algo es mediático y sabido, no ocurre. Por tanto, si están avisando eso, que también conocía la noticia, me llamó la atención porque es muy reciente y 99,9% de posibilidades son muchas, yo me pregunto dónde estaban los que auguran eso en el 2008 y los años anteriores. Sí, yo te lo digo. Escondidos. Yo te lo digo, mira, hay multitud de libros, pero no me voy a ir a los grandes popes, los grandes gurús de la economía. Te pongo, por ejemplo, libros italianos, no hablo de españoles. Eugenio Benetaccio, Puri e Duri, Esperando un nuevo 1929. Te digo la fecha de este libro en el que detalla eso, mayo del 2008, no, la primera edición es muy anterior, perdona, 2007, la primera edición. Te digo otro, en el que detalla eso, Euroschiavi, que la primera edición donde habla de esa crisis es de 2005. Ya en el 2005 se avisó, yo me enteré mucho más tarde, se avisó a algunas empresas españolas constructoras que había que empezar a salir del país. Ya el dinero empezó a buscar otro camino. En el 2005. En el 2005. Incluso algún conocido mío recibió datos de gente procedente de Suiza en el 2007 de que retiraran las inversiones que pensaban hacer en terrenos, inmediatamente que lo retiraran todo porque iba a durar la crisis hasta el 2015. Eso en el 2007 había gente que lo sabía. Y había gente que estaba sacando las constructoras españolas rápidamente para afuera. Claro, mira, quien dice esto no es un gurú de la economía, sino aparte que es laureado en economía de Hacienda, es operador de bolsa independiente y trader profesional. Conocía por dentro las entrañas del sistema y decía esperando un nuevo 1929. ¿Qué ocurre? Para mí, lo que está ocurriendo, lo que está en tránsito, sí es un nuevo 1929 que, para hacernos una idea, es la Gran Depresión, la única Gran Depresión del capitalismo que empieza hacia 1750. Un momentito. Sí. Voy un poco más allá. Santi nos comentaba una especie de planificación. Decía nuestro amigo Jaime Garrido, casi como un arquitecto que diseña un plan. Nuestro público, sabiendo cómo está la situación, que eso no cabe duda, estará preguntando, bueno, ¿y esta gente? ¿Que quiénes son exactamente? Aquí la pregunta conspiranoica en el buen sentido es ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes son? ¿Y qué tienen previsto? Porque la cuestión es no qué está pasando, sino qué va a pasar. Estos diseñadores, ¿qué tienen previsto para ahora? Pues yo creo que Jaime ha dado en el clavo en la presentación. Esto es un golpe de Estado a nivel global. Aquí lo que se busca es crear una situación de emergencia para imponer una serie de medidas, no solamente ya impopulares, sino despóticas, y efectivamente convertir a la población en esclavos, pero esclavos consentidos. Es decir, llevarla a un límite de sufrimiento tal que cualquiera que llegue con una solución mínima, cualquiera que ofrezca un puesto de trabajo por un cuenco de arroz, será visto como un salvador y será visto como alguien bueno y positivo. Se trata de llevar la crisis hasta el máximo para que la gente esté en condición de aceptar cualquier cosa. Pero eso es así a tal extremo que, por ejemplo, ya hay anuncios en Internet en España en los que diferentes personajes ofrecen
a estudiantes, a señoritas que trabajan, una habitación en su casa a cambio de sexo. Es decir, ya la prostitución es una cosa casera. Pero esto tiene mucho que ver con el tema, porque lo que la gente ignora es que el sistema monetario, las primeras monedas, surgieron realmente como moneda de pago en un puticlub sagrado. Es decir, me explico. En los templos de Ishtar, en la antigua Babilonia, la gente que iba, ahí se ejercía la prostitución sagrada, que era en parte una imitación de lo que los hijos de Dios bajaron y se unieron a las hijas de los hombres, es decir, los dioses, y en parte eran ritos de fertilidad. Así que los señores iban a acostarse con la prostituta sagrada y llevaban trigo. Y lo cambiaban, les daban a cambio una moneda, diríamos hoy nosotros una ficha. Esa era la primera moneda y la entregaban en el templo. Es decir, esas son las raíces prostituidas del dinero. O sea, de esos polvos salen estos logros. Lo bueno que tiene es que desde 2007 ya tenemos pocas ganas de sexo. Entonces con eso ya no nos van a controlar mucho. Veo tus diagramas y no sé si... A ver. Bueno, hay varios. Este es a quién beneficia la crisis, que siempre Enrique dice el quid pro quo ese que dice, que no me sale nunca el nombre. Primero, beneficia a Estados Unidos, porque es quien tenía dentro, supuestamente, los tóxicos esos, y los desparrama y los esparce como con un ventilador, mezclados con otras cosas por todas las entidades financieras del mundo, que a la vez las mezclan con seguros, que se multiplican por varias veces, porque cualquiera puede asegurar esa hipoteca dadas a los supuestos ninjas, esta es la versión oficial. Y entonces, cuanto más lo esparzas, menos te repercute y más distribuyes. O sea, en el centro de la crisis, pero aquí estamos buscando dónde nace. Dónde se origina, sí. Tenemos eso, perfecto. Ya sea casual, ya sea torpeza o ya sea diseñado. Para el caso lo mismo. De ahí parte. ¿Quién se beneficia? Los especuladores financieros. Eso es obvio. Hoy hacemos creer que este valor va a bajar y entonces compramos a precio barato y luego cuando suba vendemos o al revés. De hecho, en el 29 y en el 2008, pocos días antes de que se diera el banderazo de salida para la crisis, hubo ventas masivas de los de arriba, de los que manejan el dinero, de los que saben cómo van a ser las cosas. Por tanto, ¿quién está detrás de esto? Pues los que mueven los hilos. Igual que se vendieron acciones de la American Airlines los días anteriores a los atentados del 11S, ¿cómo sabían que iban a caer aviones de American Airlines? Pues porque lo sabían, porque lo tenían en su diseño. ¿A quién más beneficia? A las soluciones, entre comillas, que va a dar el Banco Central o los bancos centrales para controlar cada vez más el movimiento del dinero. Digamos que empezaba a haber cierta dispersión, cierta libertad, y han decidido recortarla. Y ahora vemos al Banco Central Europeo o Mundial como una solución para todo. Jaime, te voy a decir una cosa, y lo traslado a todos. Estoy recordando ahora que, si no recuerdo mal, hablando de Troika, en Portugal, las personas en las manifestaciones salían con un libro de Santiago Camacho, en la mano. Salían agitando... La Troika y los 40 ladrones, que era el libro. Un libro de Santiago Camacho, lo sacaban en Portugal como un elemento de... Y yo digo, todo esto se va reduciendo, como en otros casos, a esos grupos de poder. O sea, al final, tirando del hilo, llegamos a esa idea que yo no sé si es real o no, aquí hablan libremente, de unos grupos muy poderosos, muy concretos. Es decir, no es una cuestión financiera, como pasa en la economía, que puede ocurrir esto, sino que al final siempre están los mismos. Hemos llegado a un punto, y eso lo pueden ver los ciudadanos de España, los de Italia, los de Portugal, los de Grecia, en que nuestros gobiernos ya no están pendientes de a quienes representan, que es a todos nosotros los que les hemos votado en teoría, sino están pendientes no de contentar a los que representan, sino de contentar a otros. Es ese gran misterio para cuarto milenio. ¿Quiénes son los mercados? Sí, ¿Qué cara tienen? por ejemplo. ¿Cuántos son? Tienen nombre, yo te tienen respondo. apellidos en muchos casos. Yo te respondo quiénes son los mercados. O sea, ese dinero tiene una lógica consciente. ¿Es alguien que piensa, que planifica? Sí, completamente. Hay nombres de inversión, está Warren Buffett, está, no sé, ahora mismo de memoria, pero hay una serie de personajes, una serie de lógicas que diseñan, que controlan, que con conocimiento de causa. Es decir, completamente esto no es una cuestión del propio sistema financiero, como mucha gente sostiene, sino que hay personas que dicen, vamos a hacer esto, como contaba Santiago, y ahora vamos a hacer lo otro, y ahora entraremos en lo otro. De hecho, hace un momento preguntabas que a dónde nos iba a llevar esta situación. Yo no sé a dónde nos va a llevar, pero sí sacaría una condición que yo creo que es necesaria y segura, y es que vamos hacia una transición blanda a dictaduras, y yo creo que de no cambiar la dirección, ese es el camino. Claro, pero es el camino, pero te diría, es más,
que es que vamos a ver, es que es muy fácil, lo saben hace ya muchísimo tiempo. Ahora, tú hablabas antes, Miguel Ángel, de que el próximo tsunami, no, yo diría, estoy de acuerdo contigo, diría el próximo diluvio. O sea, lo que viene después de esto es un diluvio, es decir, se inunda todo. ¿Y cuál es el muro de contención para ese diluvio? Una tercera guerra mundial. No necesariamente de golpe, sino escalonada. Es siempre la solución a una crisis y a una gran crisis mucho más. Y yo es lo que preveo para este año. Pero esta vez no van a poder. Hombre, algo muy malo... Tú dime cómo. Algo muy sencillo, porque igual que todo esto está jugando en favor del mal, porque todo lo que generan es odio, violencia, angustia, suicidios, agonías, problemas psíquicos, pobreza, hambre, todo eso genera energía negativa, evidentemente. Que es de la que se alimentan los vampiros que están por encima de quienes manejan efectivamente, el mundo. Esto es muy importante. Vamos a ir con ello porque yo creo que está muy bien hablar de la situación como está, pero da la impresión de que también hay una batalla de fondo que puede sorprender, que muchos economistas o personas dirán, bueno, eso no tiene nada que ver. Hay más que economía. Da la impresión de que hay más que economía. De que lo que se está atacando es la esencia, el alma del ser humano, y que hay una batalla tremenda entre las sombras y la luz que se está librando. Claro, la inmensa mayoría del público no quiere creerlo. Piensa que son leyendas. Pero está ocurriendo también. Está ocurriendo, o sea, lo hablamos el otro día, los egregores están por ahí sueltos y el inframundo, según me dices gente que sabe más que yo de eso, está abierto. Vas en el metro y está la gente absolutamente cabizbaja, deprimida y absolutamente desconectada de sí misma. Alienación también, forma completamente, parte de la crisis. Pero aparte, sin futuro. Sin futuro, te quitan toda la fuerza para vivir. Entonces están zombies, realmente somos zombies. Bueno, yo espero que no. La crisis está motivada por lo sombrío también del ser humano. Impulsada e influida seguro. La crisis y una guerra más. Por el egoísmo. Porque en una guerra tienen alimento. Y además hay una cosa muy interesante de lo que ha dicho él, de Enrique, de cómo se genera todo el tema este de la insurgencia y tal. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y está relacionado con todo esto. Y es que el sistema gestiona muchísimo mejor la violencia y el odio que, por ejemplo, la solidaridad o el amor o la idea o las ganas de ayudarse en otra gente. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando en la operación esta, creo que era COINTELPRO, que el FBI pues trataba de investigar cómo era toda la disidencia de Estados Unidos, había gente de la CIA, creo, que iban a los conciertos de John Lennon a apuntar sus letras, por ejemplo la canción esa de Demos una oportunidad a la paz, a ver si decían algo, como diría, algo peligroso, algo que fuera más en contra del sistema. Cuando mataron a Víctor Jara, al poeta, al cantante, lo hacía porque inspiraba esperanza en los corazones en Latinoamérica que iban en contra de las dictaduras militares. Ese sentido sí habla de que hay una cierta guerra espiritual en el mundo y que esa confrontación es más de ideas, de que una parte busca el sometimiento y otra parte busca la... Es que no lo dudes. Es que ha citado una cosa que conozco bien, que es el tema de COINTELPRO. Cuando el FBI se pone a estudiar el movimiento hippie, llegan a la conclusión de que tal positividad es muy peligrosa para el sistema, tremendamente peligrosa, y se ponen en marcha mecanismos para frenarlo en seco. Uno de los mecanismos es la droga. Había una organización que se llamaba la Hermandad del Amor Eterno, que en términos coloquiales se llamaba la mafia hippie, que distribuyeron millones y millones de dosis de droga. Buscando lo que decía ahora mismo nuestro amigo Haigar, la zombificación también de cualquier tipo de... Años después, su líder fue detenido en Italia. Concretamente, fue detenido en Italia implicado en el secuestro de Aldo Moro. Que era una operación de Stay Behind o Red Gladio. Es decir, eran los mismos, los agentes del mal. Cuando fue a declarar delante del tribunal italiano, delante del juez italiano, llegó una alegación diplomática norteamericana que dijo, este señor queda en libertad porque desde hace muchísimos años es agente de la CIA. Eso es lo visible, lo invisible lo ignoramos, que mueve los hilos del mundo, cuyos planes vamos a desconocer siempre por definición. Quien mueve los hilos del mundo mueve muchísimas cosas a nuestro antojo, pero no es algo lineal. Yo no creo que hay unos planes exactos y preestablecidos, salvo la necesidad de una guerra mundial, por ejemplo. Porque tiene plan A, plan B y plan C, lo van cambiando. No, es una jugada de ajedrez. El planeta
es un tablero de ajedrez y mueven las piezas, van jugando, aunque ya saben cuál es el objetivo, hacerse con lo que les interesa. ¿Hay alguna solución? ¿Hay alguna forma de que el espectador que esté viéndonos pueda sentir algo de esperanza ante este panorama desolador que me estáis contando? Sí. Os dejo una ronda rápida. La solución es la contraria a lo que pretenden. Si pretenden vibración negativa, la solución es vibración positiva. Por tanto, aunque conozcamos el mal, no hay que temer, porque el temor es la herramienta que utilizan para todo lo demás. Yo soy consciente del mal que hay, pero no tengo ningún miedo. ¿No crees que los sistemas de alienación son tan fuertes, tan establecidos, que gran parte de la humanidad está asomándose al mal? Pero les ha salido un grano en el culo, y es cuarto milenio, y nosotros. Por ejemplo. Entonces, tenemos que decir lo que tenemos que decir. Hay que entrar en la conciencia, y en la consciencia es la salida. Cuando todo el mundo sea consciente y consciente, podremos decir no bajo mi tontería, bajo mi tontuna, no con mi permiso, no bajo mi nombre. Tenemos que empezar a parar al que tenemos al lado, al que tenemos enfrente, a nuestros gobiernos, y así, solo si todos en consenso y a la vez empezamos a pararles, podremos hacerlo. Si de uno en uno intentamos, pues somos Quijotes, hay que olvidarse del Quijote. El Quijote es un mito terrible para España, porque lo que tenemos que hacer es ir juntos y en grupo los que tenemos humanidad. Estamos luchando contra personas que no tienen humanidad, quizá no sean humanos, no voy a entrar ahí, pero humanidad está claro que no tienen. Y los que tienen algo de humanidad son psicópatas, la red psicopática de poder. Por tanto, contra ellos tenemos que ir en positivo. No hay que entrar en su jugada del mal, pero hay que intentar anularles. Anularles haciéndose vacío. El alma humana en juego, que es era que, el último bastión. Claro, es que estamos supuestamente en la era, pronosticado por muchas civilizaciones, en la famosa era dorada, en la que la sabiduría, la humanidad, la hermandad florecería y se acabaría el tiempo de las guerras, de las violencias, de los males. Ellos saben que están en los últimos tiempos, en los últimos estertores. Y esto me lo cuenta gente que está muy elevada espiritualmente, ¿vale? No tengo pruebas, igual que no tengo pruebas de que mis padres son mis padres, porque no he hecho la prueba de la paternidad. Que nadie me venga con cosas. Entonces, nos queda unirnos, ir en positivo, conocer el mal, decirle no, darle la espalda, juntarnos para que no ocurra, y la belleza. La belleza es un factor multiplicador de energía positiva. Entonces tenemos que estar en la verdad, en la belleza, y en la unión y en la conciencia, porque van detrás de nuestras almas, que es algo que todo el mundo tiene. Tú le preguntas a cualquiera, ¿crees que existe el alma? No, es una cosa que no se ha demostrado. ¿Tú tienes alma? Yo sí. Pues si tú tienes alma, está demostrado que existe el alma, ¿no? Tenemos alma, aunque sea algo esotérico todavía. Y hay más, tenemos un ser y un espíritu, que es más que el alma. Pero vamos a empezar por entender que tenemos un alma y por trabajar en ella. Van detrás de nuestra alma y de nuestra energía. Por tanto, luchemos contra eso. Enrique. Pues yo diría que tenemos armas de destrucción masiva para dinamitar el sistema de la forma adecuada. Y esas armas son el amor, la solidaridad, el pensamiento positivo, la actitud positiva y otras más como las que ha enumerado Jaime. Y hay una clave que te podría sintetizar en 3 palabras, que son para mí el intento de este programa y tu propio intento. Despertar, despertar, despertar. Esa es la clave. Ojalá que programas como este sirvan para que despertemos. Santiago. Indudablemente el horizonte a corto plazo, y espero equivocarme, no es muy halagüeño. De hecho, ha habido últimamente síntomas extraños como una oleada de suicidios de altos financieros que, bueno, que han achacado al estrés, pero que estadísticamente es absolutamente injustificable. Si algún día, y espero que no sea así, lo deseo con toda mi alma, si algún día llegase el caos, a la humanidad y a todos individualmente solo nos quedan 2 caminos: o la barbarie o la solidaridad. Cuando decidamos cuál de los 2 cogemos, tenemos que ser muy conscientes de que no solamente estamos decidiendo sobre nuestro futuro, sino que a lo mejor estamos decidiendo sobre el futuro de toda la humanidad. Y con esa responsabilidad en mente, entonces sí, toma una decisión. ¿Miguel Ángel? Bueno, poco más de lo que habéis dicho, ¿no? Yo desde luego creo que la herramienta en este caso para elevarse, desde luego, es formarse como educarse, formarse como individuo, ¿no? Como lo que José Luis San Pedro decía, ser aprendiz de uno mismo. Yo creo que lo que hay que dejar es de ser cómplices con el sistema.
educarse como ciudadano, saber cómo funcionan los servicios secretos, saber cómo funciona el mundo financiero, saber cómo funciona el engaño de la política, entender, ganar responsabilidad. Y una vez que dejemos de ser cómplices y de una manera natural entraremos en grandes movimientos de desobediencia civil organizada, si se puede a un nivel global, en ese último punto de forcejeo, aunque sea una guerra pacífica, de lo que hay que tirar es siempre, siempre, siempre por una decisión pacífica. Lo que es la guerra en ese momento sería destructivo. Haría falta ese último batalla, hacerla con un corazón tranquilo y deseando el bien de todo el mundo. Yo creo que es el único camino para dejar de ser cómplices con todo este sistema de barbarie que vemos. Bueno, pues al final yo creo que por lo menos ha habido 4 mensajes muy positivos y esto empieza a ser una herejía ya importante, ¿eh? Hablar de esto en la televisión a estas horas empieza a ser importante y como decía el amigo Haigar, yo espero que podamos seguir haciéndolo. Por lo menos lo hemos intentado, ¿eh? Por lo menos hemos sido consecuentes con lo que vemos en el mundo y por supuesto que es una cuestión también económica, también material, también tiene que ver con el sistema de valores y con los que dominan el mundo y con las grandes compañías y con todo lo que ustedes ya saben porque se lo cuentan todos los programas. Lo que no le cuentan a ustedes todos los programas es esto otro. Y esto otro puede ser tomado, pues bueno, como una frivolidad, como una cuestión esotérica, pero esto otro ha preocupado al ser humano desde el principio del tiempo. Y esta batalla entre la luz y la sombra se ha mantenido durante milenios. Y esto es simplemente una repetición de la jugada, con una parte del mundo muy alienada y alguna parte que comienza a despertar. No es fácil, porque no hay un código claro, ¿verdad? Pero nosotros aquí lo que hacemos es intentar expandir esa luz, ese debate diferente, esas ideas que no suelen contarse. Y ustedes las toman libremente, las adaptan a su forma y ojalá les sirvan de algo. Esto sí que es un milagro. Gracias a los 4 por contar cosas tan interesantes y tan luminosas en mitad de la niebla. Gracias, amigos. Gracias a ti. Hasta la próxima.